Aquí comienza Latidos de Vida. Latidos de Vida. Un programa con contenido de edificación integral, enfocado a dar un mensaje de desarrollo personal y espiritual. Juntos estaremos atentos a recibir verdades, principios, consejos y revelación de la palabra de Dios. Latidos de Vida. Reconstruyendo matrimonios, restaurando vidas, levantando una generación diferente. Quédate con nosotros y disfruta de este tiempo de verdadero deleite, no solo para tus oídos, sino para tu alma y espíritu. Con ustedes nuestros anfitriones, Víctor y Carla Bellorín y Boanerges González. Profetiza, esos huesos declaren su nombre. Levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanecerá. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Muy buenos días, estimados radioyentes. Bienvenidos a una edición más de tu programa Latidos de Vida. Hoy, en compañía de Carla, mi esposa, no se encuentra con nosotros nuestro hermano Boanerges González por algunos compromisos personales y ministeriales también, pero estamos aquí nuevamente con el propósito de bendecir tu vida, de que recibas un consejo y una palabra que estamos completamente seguros será de mucha bendición y edificación para tu vida espiritual. Y por ende hoy tenemos un tema muy pero muy interesante, un tema que es trascendental, considero yo, para la vida espiritual, la vida devocional de cada iglesia, de cada creyente en Jesucristo. Y es que la oración es muy importante, la oración es una prioridad fundamental para la vida de cada cristiano. Y por esa razón es que hoy estaremos tocando la oración madrugadora. Nuestro tema del día de hoy, la oración madrugadora. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la base bíblica? ¿Cuáles son los beneficios de orar en la madrugada? Orar a temprana hora, en donde nosotros nos levantamos, el Espíritu Santo nos inquieta, nos despierta y nos anima a buscar la presencia de Dios. Y nada mejor que dedicar esos primeros momentos, esas primeras horas, para decirles: Señor, aquí está mi vida, te presento la agenda del día de hoy, pido que tomes el control y que me puedas dar el respaldo de tu Santo Espíritu. Así que quédate con nosotros, no cambies nuestra sintonía, porque regresamos con tu programa Latidos de Vida. A continuación en Latidos de Vida, el tema de la semana. Muy buenos días, estamos muy contentos, agradecidos con el Señor por la vida que nos da, también por el privilegio, Víctor, de servirle al Señor en las diferentes actividades ministeriales y eclesiásticas. Pues esta semana que pasó fue una semana bastante ocupada en los asuntos del reino de Dios. El viernes pasado estuvimos efectuando en Comunidad Cristiana La Roca el culto femenil, culto de ministración al Señor, bajo el lema Avivando la llama del Espíritu Santo en mí. Y fue un total y rotundo éxito, contó con el respaldo de la presencia del Espíritu Santo. Muy buena asistencia, muchas mujeres hambrientas, tocadas, llenas del Espíritu Santo. Se ministró en sanidad, se ministró en milagros creativos, en mujeres que no pueden tener hijos y que tienen esterilidad biológica. Pero Dios es un Dios que cambia los diagnósticos médicos. Él es un Dios de milagro y la unción del Espíritu Santo es creativa, es innovadora,
es toda poderosa para cambiar cualquier tipo de diagnóstico. Y asimismo estuvimos celebrando el pasado domingo, 26 de octubre, el segundo aniversario de la fundación de la Iglesia Comunidad Cristiana La Roca, en la cual tenemos el privilegio, en la que preside el pastor Saturnino Cerrato, quien es presidente y superintendente de las Asambleas de Dios. Fue un tiempo de mucha bendición, con especiales tiempos de alabanza, de refrigerio espiritual y sobre todo también de una administración poderosa de la palabra del Señor. Y estuvimos en sintonía aquí en Radio Ondas de Luz, la misionera del aire, la primera emisora cristiana. Estuvo sintonizando todo lo que el culto en vivo, y fue un tiempo de mucha bendición, un tiempo en el cual la iglesia estaba llena, se manifestó el Espíritu Santo y muchas almas conocieron al Señor. Así que seguimos edificando vida sobre la roca, Carla. Por supuesto, y le damos gracias al Señor porque en el tema de hoy vamos a hablar de algo que es muy pero muy importante, un desafío que Dios nos dejó en su palabra, y es la oración madrugadora o la oración de madrugada. Hay muchos predicadores que hablan acerca de la importancia de la oración en la madrugada, líderes que están ahí recalcando. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta importancia? ¿Cómo ve Dios en que el creyente se levante en la madrugada? ¿Qué es la intercesión o la oración madrugadora? En el tema de hoy, en Latidos de Vida, vamos a hablar del concepto, de los beneficios, de la base bíblica y de todo lo que se obtiene cuando un creyente se levanta en la madrugada. Es muy importante darle las primeras horas al Señor. La palabra del Señor dice en Cantares 7:12, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Y en el Salmo 57, 8 y 9 dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Y en el Salmo 63, 1, la Biblia declara de la siguiente manera, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué de madrugada, Víctor? ¿Qué hay de misterio en la madrugada? ¿Qué hay de valor para el corazón de Dios en la madrugada? George Mueller, por ejemplo, decía que su condición espiritual durante el día dependía de su tiempo con el Señor en la mañana. Este fue un hombre de mucho impacto en el reino del Señor, un misionero, uno de los primeros misioneros de Inglaterra, que no solamente tenía la pasión por las misiones mundiales, sino que también era un hombre que ejercía lo que era la obra social. Él estableció grandes centros de avivamiento y comedores infantiles, albergues para niños, y era un hombre de oración, sobre todo un hombre que concebía el éxito de todas las actividades, las diligencias, las gestiones del día en la oración, en su tiempo de comunión, en su tiempo devocional matutino con el Señor. Y es que, Carla, el mejor momento del día es la mañana. ¿Por qué es el mejor momento en la mañana? Claro que sí, la Biblia lo establece. Leí 4 versículos que hablan de la mañana y de la madrugada. Es importante que nos vayamos al contexto bíblico, específicamente en el texto de Éxodo, donde la Biblia detalla acerca del maná. Y esto nos sirve de ejemplo para nosotros, porque la Biblia declara que cada mañana el pueblo de Israel, los niños, los mayores, se levantaban temprano en la mañana para recoger la provisión del día. Y tenía que ser en la mañana y tenía que ser individual, porque nadie podía recoger la porción del vecino. No podían recoger tampoco el maná para una semana. Es decir, que se levantaban muy de mañana, porque si se levantaban tarde, ya no recogían nada. Entonces, este tipo de ejemplo que la Biblia nos especifica nos sirve para ilustrar la necesidad de cada creyente, esa necesidad de buscar al Señor en la mañana para recibir la provisión espiritual para el día. Ahora, debemos de ponernos a pensar que la mañana,
¿verdad? Es el inicio del día y luego en el resto del día vienen por delante problemas, situaciones, cosas que nos enfríen en lo espiritual y tendremos que tomar consejo para lo que necesitemos, dirección del Señor. Y si no hemos recibido nada en la mañana, ¿cómo vamos a obtener esa directriz divina? ¿Cómo vamos a obtener ese sentir del palpitar de Dios si no hemos estado conectados con Él antes de iniciar el día? Alguien dijo que lo mejor del día es en la mañana. Una vez que nos hemos despertado, cuando tenemos el devocional antes de irnos a dormir, no le estamos dando al Señor lo mejor de nosotros mismos. Le estamos ofreciendo lo peor de nuestro día, cuando menos energías tenemos, cuando ya estamos desgastados física, quizá emocional, espiritualmente por las diferentes actividades, el trajín de la vida cotidiana. El negarse a nosotros mismos o el negarnos nosotros mismos, de acuerdo a lo que dice Lucas 9:23, es muy importante porque todos queremos victoria. Victoria en la vida espiritual, victoria en el ministerio, victoria en la finanza, victoria sobre la enfermedad, victoria en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Pero la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a invertir más tiempo en la oración matutina o la oración de madrugada y tener menos tiempo en la computadora, tener menos tiempo frente a la televisión, tener menos tiempo en la cama, descansando? Y es una lucha porque obviamente la carne, que es uno de los enemigos con lo cual los cristianos estamos constantemente día a día bregando, luchando, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere hacer vigilia, no quiere levantarse en la madrugada. Entonces es ahí donde nosotros debemos de tomar la decisión, hacer el sacrificio, pagar un precio, si queremos ver en nuestro ministerio, en la iglesia, en el grupo familiar, en la célula, en todas las actividades que desarrollemos espiritual y físicamente, el éxito. Necesitamos orar de mañana. Y tenemos varios ejemplos, Carla, de gente, de personas, de hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que por la madrugada buscaban constantemente el rostro del Señor. Y el ejemplo por excelencia es la vida devocional de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente. Realmente Él fue un ejemplo a seguir. Siendo Dios mismo, nos dejó el hábito y la disciplina de ir por las madrugadas a buscar el rostro de Dios, el rostro de su Padre. Jesucristo nunca dejó que sus muchas responsabilidades, su escaso tiempo o su cansancio le impidieran tener comunión con su Padre. Él dice en Marcos 13:5, levantándose, dice la Biblia, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínese usted, si el Maestro, el Rey, el Salvador lo hizo, cuánto más nosotros no necesitamos hacerlo de madrugada. Pero, ¿qué hay en la madrugada? ¿Por qué es tan importante? No como la tarde o como la noche. Por dos cosas importantes. La primera, porque la madrugada es un tiempo que marca promesas en la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra que Él ama a los que le aman y le encuentran los que desde muy temprano le buscan. Eso significa que hay una promesa condicionada. Vas a encontrar a Dios de manera fácil, abierto su corazón y sus bendiciones si lo buscas de madrugada. También hay otra promesa que dice la Biblia en el libro de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es vivir por fe? Bueno, es una experiencia y una decisión diaria, es decir, prioridades en tiempo. Cuando buscamos a Dios en la madrugada, estamos siendo de bendición para nosotros mismos. Es un tiempo de beneficio, es un tiempo donde acarreamos las promesas de bendición que están en la palabra, y una de las mayores promesas es que si lo buscamos desde muy oscuro, desde muy de madrugada, evidentemente lo vamos a encontrar. El salmista David decía y recalcaba en varios de sus salmos: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti.
Además de nuestro Señor Jesucristo, quien, como acabas de decir, Carla, es el ejemplo por excelencia del orador, del intercesor de madrugada, encontramos también a David. El rey David, durante toda la transición, durante las diferentes etapas y los momentos de su vida, desde el tiempo que estaba en el anonimato hasta cuando Dios lo lleva y lo exalta al reinado, era un hombre que tenía el hábito y la disciplina de orar constantemente. También encontramos la vida de Isaac, siendo el hijo de Abraham, como uno de los patriarcas, que dice la Escritura de que él meditaba constantemente y tenía la práctica de salir al campo para poder tener ese tiempo de comunión con Dios. Tenemos también la vida de Daniel, el profeta Daniel, que oraba 3 veces al día. Tenemos también otro ejemplo, además de George Mueller, que por ejemplo Juan Wesley o John Wesley y muchos otros hombres y mujeres que dieron su vida al servicio del Señor. Pero, ¿qué hacer en nuestro tiempo con el Señor? Porque alguien puede decir, hermano, pero yo trato de orar, me esfuerzo, pero quizá hay un momento determinado donde ya no tengo más palabras. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos estratégicamente tomar dentro de las prácticas espirituales para combinarla de tal forma de que nuestra vida y nuestro tiempo devocional en el matutino o en la mañana sea edificante y no sea una práctica obligatoria o impositiva? Bueno, tengo que orar porque me lo han dicho, porque es necesario, porque la iglesia o el pastor lo exige, sino que sea un deleite. ¿Qué debemos de hacer para poder tener ese tiempo con el Señor que sea nutritivo e integral? Es importante en esto que enfocaste, de que sepamos y tengamos conciencia espiritual de que madrugar o levantarse en la madrugada para orar es una práctica. Y entonces, ¿cómo podemos poner en práctica el madrugar? Bueno, el día de hoy en Latidos de Vida les vamos a dar algunos consejos. Primero, es muy importante que como es una disciplina, tengamos también una antesala para que después no nos vaya a costar levantarnos en la madrugada. Es decir, que si puede acostarse temprano, hágalo. Porque si usted se acuesta tarde, evidentemente su cuerpo no va a tener la misma capacidad de despertarse. Hay personas que no lo pueden hacer de manera propia, entonces utilice métodos como las alarmas. Una alarma de un reloj, una alarma de un celular. Por ejemplo, yo tengo mi alarma y la pongo con tono de voz de persona, porque si la pongo con tono de timbre, fácilmente a veces uno solo la apaga y se vuelve a quedar dormido. Pero si lo hacemos en tono humano, entonces de manera personal, a mí me desafía el escuchar que el celular me dice 4 de la mañana, hora de levantarse. 4 de la mañana, hora de levantarse. Y es una práctica. Entonces es importante que nosotros debemos de tener algunos tipos de consejos. Seamos equilibrados, procuremos dormir lo suficiente y seamos perseverantes. Continuemos con un horario y mantengamos un hábito de madrugar, porque esto de madrugar es cuestión de tiempo y de práctica. Es decir, que a veces vas a comenzar con 5 minutos. Al día siguiente ya vas a combinar adoración con lectura de la palabra y luego oración y ya se te van a hacer 10 minutos. Posterior al tercer día, cuarto, quinto, primera semana, segunda semana, cuando tú veas, vas a ser un intercesor madrugador o una intercesora madrugadora que no te va a costar orar. Y como dijiste, Víctor, va a ser un deleite estar en las primeras horas de la mañana. La Biblia enfatiza en el libro de Proverbios 26, versículo 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Entonces la práctica de la madrugada también es un desafío. ¿Por qué? Porque si el perezoso, como la puerta gira sobre sus quicios, se vuelve en su cama, quiere decir que se da vuelta y se da vuelta. Cuando suena la alarma, cuando suena el reloj y nos quedamos más bien y agarramos la almohada y la sábana y más bien nos enrollamos más para dormir más, estamos dando a entender lo que dice la Biblia en Proverbios 26:14, que somos perezosos y amamos más nuestra cama
y la comodidad que nos da la cama en la madrugada que la verdadera necesidad de buscar a Dios. Entonces, la madrugada o el buscar a Dios en la madrugada es un hábito que se tiene que complementar con algunas estrategias tales como dormir bien, acostarse temprano, no dejarse atrapar por las tentaciones nocturnas. A veces se nos ocurren cosas interesantes que hacer en la noche, ver una película, pasar platicando en familia, que no es malo, pero que a veces nos roba tiempo y prioridades. Entonces, si es mejor tener realmente la capacidad de poder ordenar nuestras prioridades para garantizar el tiempo de la madrugada, hágalo, porque en la madrugada se abren los cielos a través de su adoración, a través de su intercesión. Si usted se levanta en la madrugada, Dios honra ese desafío que usted está haciendo al decirle a la cama, a la comodidad, a su carne, no, y decir sí. Quiero, anhelo la presencia de Dios, anhelo la bendición de Dios. Y aparte que espiritualmente, Víctor, en la madrugada adquieres un nivel de autoridad para atar en el poder que hay en el nombre de Jesús todo obstáculo, toda trampa del enemigo, toda maldad del infierno que te puede estar esperando el resto del día. Entonces es importante que el cristiano y la cristiana se esfuercen por ser hombres y mujeres de oración en la madrugada. Si deseamos crecer en la gracia, tenemos que buscar al Señor en primer lugar. Si queremos tener impacto en las personas que no conocen al Señor, debemos estar muy expuestos a la presencia de Dios. Solo así le reflejaremos a Él. Si queremos reuniones llenas del Señor, debemos acumular y estar alimentados con el maná de la mañana. Así podremos compartir con los hermanos las riquezas de Cristo, y si cada uno trae un poco de alimento a la reunión, todos tendremos un gran banquete. Alguien decía también en una ocasión de que tenía el hábito de beber bastante o grandes cantidades de agua antes de dormir, de tal forma que cuando ya llegaban las horas de la madrugada tenía que necesariamente ir al baño. Una muy buena estrategia. Yo recuerdo que una experiencia hace ya algún tiempo, eran como las 1, 2 de la mañana, y escuché la voz del Espíritu Santo en mi dormitar que me decía: es hora de levantarte. A veces podemos tener experiencias espirituales, pero no solamente debemos estar siempre esperando si el Señor me levanta, si el Señor me habla, si sentí un viento fresco, si la cobija se movió, si esto es que una señal que Dios está dándome para que ore. No, debe de ser un hábito. Deben de haber estrategias, como decías, Carla, por ejemplo, el despertador, etcétera, etcétera. Mecanismos que sirvan para poder ayudarnos a desarrollar ese hábito. Y si tal vez el día de hoy te levantaste, o el día de mañana te levantas y dijiste: bueno, oré 5 minutos, quise orar más pero no pude, o te quedaste dormido, síguelo intentando, no tires la toalla, sigue esforzándote, que se haga un hábito, que se haga una disciplina, y cuando veas ya no tendrás que estar viendo o midiendo el tiempo, sino que será un deleite. Decía la biografía de George Mueller, y hemos estado enfatizando en el programa a este misionero inglés, que él tenía el hábito de orar durante todas las madrugadas. Pasaba a veces desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y fue tan así la vida espiritual de este hombre, que dicen que cuando a él lo encuentran muerto, cuando él ya lo encuentran, pues que expiró, dice que lo encontraron de rodillas. Imagínense qué tremendo. El Señor lo mandó a llamar estando él en su tiempo devocional. Él estaba de rodillas. La gente quedó impactada porque obviamente lo más común es que alguien muera, por ejemplo, o acostado, o algunos casos sentado. Pero de rodillas, eso significa de que este hombre, momentos y minutos, y quizás lo más probable, horas antes, horas previas, estaba buscando con mucha intensidad y fervor la presencia del Señor. Todo cristiano debe de orar. Es el éxito. Jesús, encontramos en los evangelios que Él dice de que luego de tener tiempo de ministración con la gente, luego de que Él tenía su tiempo también de discipulado con los apóstoles, dice que Él se apartaba y Él tomaba lugares específicos para orar, como por ejemplo los montes,
Hoy no podemos subir a un monte físicamente, pero nuestro monte, nuestra montaña de oración, es ese lugar en donde nosotros llegamos a la presencia del Señor. Y luego dice de que Él descendía ya durante el día, y vemos el éxito del ministerio de Jesús, lleno de la unción y el poder del Espíritu Santo. Los enfermos eran sanados cuando Él ponía las manos, cuando la gente tocaba su manto, los endemoniados eran libres, los ciegos recibían la vista, y caminaba sobre el agua, mandaba callar el viento, la tempestad, en fin, un éxito que se verá reflejado. Si queremos promoción pública, si queremos éxito ministerial en público, necesitamos tener un tiempo de intimidad prolongado, intenso, con la presencia del Señor por la madrugada. Y referente a esto, quería compartir acerca de una anécdota de un violinista. Dicen que hubo un violinista que dijo: si no practico por un solo día, yo lo notaré. Si no practico por 2 días, mis amigos lo notarán. Y si no practico por 3 días, el mundo lo notará. Entonces esto me impactó, porque realmente cuando nos llenamos de Dios, nosotros somos depósito de la presencia y de la unción de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y cuando venimos por la madrugada a llenarnos en ese grifo espiritual que vierte las aguas vivas, porque vos sabes, cuando vamos a tomar agua, abrimos el grifo, ahí desciende el agua para tomar un vaso de agua. Igual cuando nos vamos por la madrugada, nuestro depósito está siendo lleno. Entonces, es lastimoso cuando estamos al frente de una responsabilidad ministerial, de una responsabilidad espiritual, sea cual sea, que no nos estemos llenando de la presencia de Dios, buscándolo en la madrugada. Entonces, se nos pasa un día y lo pasamos desapercibido, decimos: mañana me voy a levantar. Se nos pasa un segundo día y decimos: bueno, ni modo, pasado mañana lo voy a hacer. Y llegó pasado mañana y te volviste a quedar dormido, y entonces poco a poco la gente va notando ese vacío espiritual que hay en ti. Y a veces somos simplemente huecos y somos personas que reflejamos un vacío espiritual que se denota cuando expones la palabra, cuando tienes el privilegio espiritual y no aplicas la unción que has recibido de la fuente inagotable que es Dios. Pero si lo buscamos desde madrugada y hacemos ese esfuerzo y vencemos la pereza y vencemos nuestras debilidades y vulnerabilidades humanas y carnales, nuestro cansancio, y nos desafiamos a poner en primer lugar nuestra necesidad y nuestra hambre en la presencia de Dios, entonces es ahí donde empezarás a experimentar la clara y verdadera revelación de los beneficios de la presencia de Dios, porque el corazón de Dios va a valorar ese tiempo. La oración de la madrugada no es igual a levantarte en la mañana, más tarde o en la tarde, porque Dios está viendo en ti un desafío, está viendo en ti un esfuerzo, está viendo en ti una necesidad apremiante que tienes, y eso Dios lo honra, no queda sin recompensa. Seamos cristianos que oremos en las madrugadas para que miremos el poder de Dios, como todos esos hombres que estremecieron las sociedades de Europa en los tiempos pasados, que hayan esos George Müllers actuales, hombres que murieron orando, hombres que pasaron todas las madrugadas clamando, hombres como los apóstoles de Jesucristo, que lamentablemente a veces están en peligro de extinción, pero nuestra meta esta mañana es decirte: tú puedes lograrlo, tú puedes ser un hombre y una mujer de oración en la madrugada para vencer la batalla, para vencer los problemas y para que permanezca firme en el día malo. Así es, así muy interesante, ¿verdad? Este tema, no solamente que quede en nuestra mente, sino que también en nuestro corazón lo podamos aplicar. Llevemos de la teoría a la práctica, sobre todo aquellos que tenemos llamado en el Señor. La oración matutina debe de ser un hábito continuo en cada una de nuestras vidas. Si quieres éxito en cada una de las actividades y áreas de tu vida, ora de madrugada, clama al Señor, dobla tus rodillas, levanta tus manos,
Alaba al Rey de los cielos, escudriña su palabra y pide siempre que la presencia y la unción del Espíritu Santo toque tu vida, toque tu corazón e impacte muchas vidas. Este ha sido tu programa Latidos de Vida. Te esperamos nuevamente el próximo sábado a las 10:30 de la mañana por tu emisora Ondas de Luz. Que Dios te bendiga. Feliz fin de semana. Gracias por disfrutar con nosotros de este tiempo ameno. Sé que tu vida hoy fue edificada. Te esperamos la próxima semana en esta misma estación radial y a esta misma hora. Si necesitas algún consejo y oración, envíanos tu necesidad al correo electrónico latidosdevida@yahoo.com o a los teléfonos 87 86 85 39 y 88 53 11 09. Y recuerda que para cualquier circunstancia, crisis o problemas, Dios siempre tiene un latido de vida. Profetiza, esos huesos declaren su nombre. Levántate. Las circunstancias cambiaron, la palabra permanece.